En este punto del cruce, lo que hoy es Boulevard del Río con calle Octava, fueron encontrados cerca de 6 o 7 cuerpos muy antiguos dentro de las excavaciones que se estaban haciendo para la construcción de lo que es el hundimiento de la Avenida Colombia. Quédate porque en esta historia de hoy te contaremos los detalles de la historia de la Avenida Colombia, una avenida que muchos caleños se acordarán de esta avenida porque por aquí era donde abordaban buses, quizás para llegar a sus trabajos o quizás de regreso, o quizás para caminar y enamorarse. Una historia muy linda que te encantará. Quédate con nosotros. Para empezar, tenemos que explicarte que la zona por donde nos encontramos caminando, que luego daría origen a la Avenida Colombia, no era transitable, no se podía caminar por esta zona porque esto eran los patios traseros de las casas que iniciaban o tenían su entrada sobre la carrera tercera. Eso fue parte de las dificultades que hubo para la construcción de la Avenida Colombia. Y esta avenida tuvo 5 fases de construcción y vamos a hablar ahorita de la fase número 1. Esa fase número 1 arrancaría en este punto donde terminaba el Puente Ortiz y ese barandal daba a una casa que se encontraba donde hoy está el edificio Coltabaco. Esa casa se le llamó la Casa del Puente y era el español Manuel Joaquín Bosch. Por lo tanto, esta fase sería de ese barandal hacia el oriente, pasando por lo que era la ermita. Eso sería la fase 1. Eso sería más o menos en el año 1914. Se está concibiendo esta vía, pero se pensó construir porque al año siguiente, en 1915, llegaría el ferrocarril a la ciudad de Cali y la ciudad necesitaba vías que pudieran comunicarnos o facilitar el transporte hacia la estación del ferrocarril. Por eso se concibe esta vía que más adelante se conocería como la carrera primera. Surgiría orilla del puente del río Cali, y seguiría hacia el nororiente, terminando o buscando salida hacia la estación del ferrocarril. Recibe el nombre de Rafael Uribe Uribe porque cuando la están construyendo, lamentablemente ocurre el asesinato de este líder del Partido Liberal, saliendo en Bogotá del Capitolio, pues le pegan un hachazo en la cabeza, lo matan y las personas que eran simpatizantes del Partido Liberal le proponen a la ciudad de que este trayecto corto se le llamara en homenaje al recién asesinado general Rafael Uribe Uribe. Fase número 2 de construcción de la Avenida Colombia. Esta fase implicaría desde el barandal del Puente Ortiz, edificio Coltabaco, realmente toda esta zona que le llaman Boulevard, y terminaría hasta lo que es la calle Octava. Ese trayecto se construiría entre 1936 y 1938, es decir, relativamente rápido en 2 años de construcción. La dificultad enorme para elaborar esta vía fueron de 2 tipos. Dificultad número 1 fue la compra de las residencias, dado que toda esta zona, al no ser transitable, estos eran los patios traseros de las casas que tenían la entrada por la carrera tercera. Eso implicó negociar una por una las casas. Fue un hecho que tardó bastante tiempo y fue muy dispendioso. La otra dificultad es que esta zona está a un nivel mucho más inferior por el cual estamos caminando hoy. Tuvo que hacerse un relleno para levantar el terreno. Eso sepultó la entrada de algunas casas cuyo primer piso quedaría hoy casi enterrado, quedaba aquí. O sea que rellenar toda esta zona también tomó bastante tiempo. Hoy estamos casi a 1,5 metros de altura por encima de lo que era el nivel real de lo que era esta zona. Y terminaría sobre la calle Octava. En esta zona de la calle Octava, donde terminaría esta fase, en 2013 o 2011, cuando se están haciendo las excavaciones para construir el hundimiento de la Avenida Colombia, ahí se encuentran entre 6 o 7 cuerpos muy antiguos y no hay mayor explicación ni mayores investigaciones que nos expliquen por qué estaban allí. Hay una conjetura y es que quizás estos cuerpos tengan relación con la primera sede del Hospital San Juan de Dios que quedaba sobre la carrera cuarta. Tenga quizás algún tipo de relación con esto. Fase número 3 de construcción de la Avenida Colombia. Nos encontramos en el sector cercano a la Museo de la Tertulia, sobre la actual Avenida Colombia. Bien, llegamos a este trayecto porque la fase número 3 se construyó desde el semáforo, donde está el Puente del Peñón, hasta este punto, donde hoy se le conoce como el Obelisco. Ese trayecto se realizó entre 1941 y 1942, finalizando en esta parte. Ustedes observan unos barandales blancos en forma circular. Esos eran los barandales originales de esa obra. Vamos a verla un poquito más cerca aquí. Ahí están. Estos barandales son los originales de esa construcción. Y tenían una zona curva en este punto, cerrándose hasta aquí. Eso fue la fase número 3 de la Avenida Colombia, es decir, hasta aquí, hasta este punto terminaba la Avenida Colombia. Y a modo de una pequeña rotonda o glorieta se ubicó un obelisco. Por eso se le llamaba desde esa época el Obelisco, porque aquí había ese tipo de construcción. Otro le llamaban la Vuelta del Beso y terminaba en este punto. Quien viniera en carro tenía que hacer una pequeña rotonda y regresarse hacia la ciudad.
Pero aquí hay que explicar algo. Resulta que la segunda fase estaba cerca del Puente Ortiz. Hubo una zona donde no se pudo avanzar más, la zona que está por el Hotel Inter. Ese pedazo se tuvo que saltar porque no pudieron conciliar con los dueños para comprar esas casas, esas propiedades. Por lo tanto, se saltan ese bloque y arranca la construcción entre semáforos que estoy explicando. Eso sería en el año 41 y 42, fase número 3 de la Avenida Colombia. Fase número 4 de construcción de la Avenida Colombia. Sería el trayecto que está frente al actual Hotel Inter. Nos encontramos en la Avenida Colombia en este trayecto y sería la fase número 4 que se trabajaría desde 1944 hasta 1947. Fue la penúltima y fue una de las más difíciles porque los terrenos o propietarios de esta zona, inclusive hasta el semáforo que está en el Peñón, no accedían a la negociación. Fue muy difícil, por eso fue la última. Como venía en la fase anterior, la que estaba un poco más arriba, continuaría esta, pero al negarse los propietarios a vender, se la saltaron en su orden. Tuvieron que irse hasta el Obelisco, hacer la fase número 3 y esta dejarla de penúltima, y así ocurriría. En estos años lo que quedaba en este punto era un colegio que se llamó el Colegio del Amparo, que le daba protección a niñas justamente desamparadas. Pero un problema que hubo con la arquidiócesis de ese momento, que pidió prestado el colegio para poder hacer un seminario conciliar y dar hospedaje a algunos sacerdotes. Esta temporalidad que prometió en ese momento la diócesis, pues no se cumplió así. Las niñas la sacaron durante un tiempo y no querían devolverlo. Eso fue un litigio que llegó hasta el Vaticano y finalmente el Vaticano falló en favor de la niña del Colegio del Amparo y recuperaron nuevamente su colegio hasta que en el año 1971 el Colegio del Amparo se traslada hacia el sector del oeste, suroeste, y aquí arrancaría la construcción del Hotel Inter, una cadena internacional de hoteles. Fase número 5 y última de construcción de la Avenida Colombia. Esta tomó mucho más tiempo porque esta arrancaría en 1963 y fue la más compleja y la más difícil, dado que implicaba secar lo que era el charco del Burro, del cual ya hemos hecho un video en ocasiones anteriores. Fíjense el río Cali, aquí como se observa, esto ya lo hemos explicado antes, y es que el río venía desde esta zona y él avanzaba hasta donde está la construcción de la tertulia y regresaba aquí en este punto. Este tramo, el tramo número 5 de la Avenida Colombia, implicaba conectar lo que es el puente de la Portada del Mar, que queda más arriba, que realmente se llama el Puente de Santa Rosa, conectar toda esta vía con lo que es el trayecto de la fase del Obelisco. Ese pedazo, esa extensión, ya lo decía, se realizó entre 1963 y 1968. Cuando se termina de secar el charco del Burro y tener este pedazo de vía, extensión de la Avenida Colombia, es que se ubica en ese punto el Museo de la Tertulia, que arrancaría solamente con Museo de la Tertulia, una prolongación de este tertuliadero que había arrancado en el barrio San Antonio y lo trasladan aquí en el año 68. Y teníamos ya así, terminando todas las fases, las 5 fases que hemos venido mencionando, desde el puente Santa Rosa, que le llaman Santa Rita, y terminando hasta lo que es la ermita, terminando todo el trayecto de la Avenida Colombia. Bien amigos, terminamos con esto nuestra serie de la historia de la Avenida Colombia. Mi nombre es Ricardo Realpe, miembro de la Academia de Historia y director del proyecto Cali Antiguo, que junto con Tu Barco estamos entregando historias de nuestra ciudad. Hasta pronto.